Saludos, queridos oyentes. Qué bueno que estés escuchando este audio. Le doy gracias a Dios por tu vida. Soy Luis Ernesto Juárez, uno de los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera en San Miguel, aquí en Lima. Y quisiera meditar con ustedes en un versículo de la Biblia, la palabra de Dios. Y el versículo que vamos a meditar es Génesis capítulo 8, verso 21, que dice: Y percibió Dios olor grato, y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Estas son las palabras conclusivas de Dios al término de dos hechos importantísimos. El primer hecho importantísimo es que el diluvio universal ya se ha llevado a cabo. Y querido amigo que me escuchas, tal vez a algunos de ustedes les cueste creer en un diluvio universal, pero quiero decirte que ciertamente sucedió. Y con el diluvio Dios eliminó todo ser vivo sobre la tierra. Y eso fue por causa de la extrema corrupción, del pecado, de la maldad de la humanidad en aquel entonces. Pero el segundo hecho importante es la adoración de Noé y su familia. Noé y su familia, quienes fueron escogidos por Dios para poder ser salvados de este diluvio, al término del diluvio entregan a Dios mediante un holocausto. Eso significa una ofrenda de animales quemados. Mediante este holocausto le entregan a Dios honra. Buscan darle gracias, buscan darle alabanza. Y nuestro versículo dice: y percibió Dios olor grato. No significa que a Dios le agradó el olor de los animales quemados, sino significa que a Dios le agradó, le complació el significado de esa ofrenda. Porque mediante aquella ofrenda, Noé y su familia estaban, en primer lugar, reconociendo que Dios era el único y verdadero Dios, porque esa ofrenda no se la ofrecieron a nadie más sino a Dios. Pero en segundo lugar, estaban reconociendo que Dios era justo en sus juicios, que el diluvio que había sucedido era por causa de la justicia de Dios. En tercer lugar, en esa ofrenda reconocían que Dios era su Salvador, que Dios los había escogido y los había salvado a todos por pura gracia. Y en cuarto lugar, reconocían que Dios sería a quien servirían el resto de sus vidas. Por todo esto, a Dios le agradó la actitud y la acción de Noé y su familia, porque Dios es precisamente lo que deseaba desde el principio de la creación y lo que desea en el día de hoy. Él deseaba que el primer hombre, Adán y Eva, hasta hoy, que toda persona pudiera creer en Dios y que pudiera disfrutar una vida de obediencia con Él. Y amigos queridos, permítame hacerle en este momento una pregunta. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Eres alguien que vive adorándole, honrándole? ¿O eres alguien que vive indiferente a Dios y que vive deshonrándole? Pero nuestro versículo continúa diciendo: no volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre. Dios está comprometiéndose a no volver a usar esa medida radical que usó. Ojo queridos, no está diciendo que va a dejar de juzgar el pecado, porque Dios, siendo justo y santo, va a seguir juzgando el pecado. Lo que Dios dijo fue que no maldeciría la tierra, incluyendo a los seres vivos de la tierra, por causa del pecado de la humanidad. En otras palabras, Dios no va a ser responsable a la tierra y a sus seres vivos del pecado del hombre. Y Dios agrega algo más. Dice:
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y allí nos enseña que nuestra naturaleza humana está corrupta, que todo hombre y mujer nace con esta naturaleza pecadora, con esta inclinación a pecar, a hacer el mal. Tal como lo dijera el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, él dijo: no hay justo ni aun uno, todos son pecadores. Y queridos oyentes, solo hay una manera de corregir esa naturaleza corrupta. No lo va a hacer nuestra buena educación, no lo va a hacer nuestra buena conducta, no lo hará ninguna religión o filosofía. La única manera es por la sangre de un hombre y Dios a la vez, que murió en una cruz por toda la humanidad. Sí, me refiero a Jesucristo. Él puede perdonar nuestros pecados, hacernos libres de nuestra naturaleza pecadora y crear una nueva naturaleza en nosotros. Solo debemos creer verdaderamente en Él y unir nuestra vida a Él y vivir el resto de nuestra vida obedeciéndole a Él. Muchos ya lo hemos hecho y quiero preguntarte, querido amigo o amiga, ¿lo harás tú? Espero que sí. Si decides creer en Jesús, si decides comenzar a vivir obedeciéndole a Él, por favor, háznoslo saber para poder alegrarnos por ti y poder brindarte la ayuda que necesitas, la ayuda espiritual que necesitas. Acompáñenme a terminar este tiempo con una oración. Padre bueno, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, en este día. Gracias por que eres un Dios santo y justo y no dejas al pecado impune. Y gracias también por tu misericordia, Señor, por tu amor para con este mundo y por tu amor para con la humanidad. Y sobre todo, Señor, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos perdona de nuestros pecados, pero también nos libra de todo juicio de condenación. Muchísimas gracias. Te bendecimos en este día, Señor, y te pedimos por todo aquel que haya hecho una decisión de acercarse a ti buscando salvación. Cuídale, Señor, y por favor, únelo a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.